24 risas por segundo. Ya viene el Festival de Cine y Comedia. Tendremos todos los detalles. Amigos, amigas de Noticias 22, José Antonio Hernández. Qué alegría estar contigo, con ustedes, en esta hora cultural de la televisión mexicana. ¿Qué programón les hemos preparado? Así es, Laura Barrera, muy buenas noches. Continúa la huelga de guionistas de cine y televisión, lo que pone en jaque la industria del entretenimiento ahí en Hollywood. No se vaya que tendremos todos los detalles y también saludamos a Laura Regis. Hola Laura, nuestra intérprete de lenguas de señas mexicana. Y pues Laura, comenzamos. Comenzamos con todos los contenidos. Bueno, aquí les vamos a presentar una nueva oportunidad para los jóvenes talentos que escriban en cualquiera de las 68 variantes lingüísticas de nuestro país. La lucha por salvaguardar las lenguas que cohabitan en México sigue siendo una prioridad y en el contexto del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 se han impulsado múltiples acciones que fomentan el gusto por la palabra oral y la escrita. Hoy, en el Museo Nacional de Culturas Populares, se celebró el lanzamiento de la convocatoria del primer premio Nezahualpilli de creación literaria para niñas, niños y adolescentes. Surge la convocatoria a raíz de otra convocatoria que está cumpliendo 30 años, que es el Premio Netzahualcóyotl. Esa convocatoria es para literatos, escritores en lenguas indígenas, pero ya destacados. Pero el Premio Netzahualpilli, como su nombre lo dice, Netzahualpilli fue el hijo de Netzahualcóyotl, también fue rey de Texcoco y fue poeta en la lengua náhuatl. Y entonces quisimos darle el nombre a esta nueva convocatoria, pero va dirigida a generar nuevos talentos. En este certamen, la temática, el género y la extensión de los trabajos son libres. Podrán contender niños y jóvenes de entre 6 y 17 años, sin importar su ubicación en la República Mexicana. Todos pueden escribir en cualquier lengua perteneciente a las 68 agrupaciones lingüísticas del país. Creo que la convocatoria fortalece esta capacidad de que haya una producción para niños y desde los niños en lenguas indígenas, ¿no? Atendiendo este problema que nos enfrentamos, ¿no? Que toda la literatura está escrita en español. Si bien las variantes lingüísticas de México se reconocen como lenguas nacionales, aún existe un profundo rechazo de estas a nivel social. Hace no mucho, a la hija de la docente e investigadora Alicia Gregorio se le prohibió en la escuela aprender el chinanteco en casa. Su maestra me dijo que dejara yo de enseñarle mi dialecto a la niña porque eso era un impedimento para que ella pudiera aprender el inglés y aprender el español. Es por ello que acciones y propuestas como el Premio Nezahualpilli de creación literaria para niñas, niños y adolescentes son más necesarias en nuestro tiempo, no solo para entender o visibilizar la riqueza cultural de nuestro país, sino también para provocar una transmisión intergeneracional de las lenguas mexicanas. Reivindicar la función del arte y promover el trabajo de los compositores en nuestro país son solo algunos de los objetivos del Festival Internacional de Ópera Mexicana. Es un encuentro que este año celebra su primera edición en línea. Vamos a ver más. Con el objetivo de generar un espacio digital para la lírica nacional que tenga un mayor alcance, el tenor Raúl Alcocer y el bajo barítono Lucho Cano organizan el primer Festival Internacional de Ópera Mexicana. Esta primera edición cuenta con la participación de la doctora en artes Enis Negrete, talleres, conferencias magistrales en línea y 2 convocatorias lanzadas el 1 de mayo, una en canto y otra en composición operística, son parte del programa. Son 3 objetivos o 3 líneas muy principales que sigue este proyecto. Una de ellas es la difusión y la promoción de nuestros compositores de ópera mexicanos, ya sea actuales como de otras épocas. Lo que estamos haciendo es, a través de Arte contra Violencia y Centro Cultural Tecolote, ayudar a los niños de la comunidad de Arcelia Guerrero, que es una de las zonas más afectadas por el narcotráfico en nuestro país. La labor altruista del festival, que busca reivindicar la función del arte, cuenta con el apoyo de destacadas figuras del gremio, quienes participarán como mecenas y algunos como miembros del jurado. Arrancamos el 1 de mayo con el lanzamiento de la convocatoria. Estamos presididos en puestos honorarios por
maestros de la talla de Javier Camarena, de Ramón Vargas, de María Quetzaraba. Por la parte de los cantantes y por la parte de los compositores estamos también en buenas manos de gente como la maestra Leticia Armijo, el compositor mexicano Enrico Chapela y nuestra invitada especial de esta edición, que es la compositora mexicana Diana Circe. Las convocatorias de canto y composición están abiertas para cantantes y autores de cualquier nacionalidad y sin límite de edad. Se van a entregar alrededor de 25 premios entre económicos, de carácter curricular, de carácter pedagógico, sino que también van a poder, como te decía, participar dentro de las conferencias, a través de un donativo simbólico. Y en otro caso, también la gente va a poder acercarse a esta muestra cuando se haga la presentación el día 26 de agosto, que va a salir a través de nuestro canal de YouTube. Todos los detalles del programa y las convocatorias están disponibles en el sitio electrónico operairreverente.org. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un nuevo hallazgo del INAH revela más información sobre una etnia oponente a la colonización del noreste novohispano. Muy interesante. Así es, y Oscar Cortés nos tiene todos los detalles. En un abrigo rocoso del cañón del Huizachal, a 30 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, un equipo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia rescató una osamenta que al parecer corresponde a un individuo janambre, grupo étnico referido en fuentes históricas como bravo oponente a la colonización del noroeste novohispano entre los siglos XVII y XVIII, de la cual arqueológicamente se sabe muy poco porque empleaban bienes perecederos en su andar por la Sierra Madre Oriental. De acuerdo con el antropólogo físico Ernesto Velázquez González, la osamenta humana presenta relativamente un buen estado de conservación. Corresponde a un individuo masculino de entre 35 y 40 años de edad. La relación anatómica del esqueleto, en forma flexionada y lateral derecha, con los pies orientados hacia el norte, indican que el cuerpo fue amortajado con un fardo fabricado de fibras vegetales y varas flexibles de madera. Por sus características, apuntan a un individuo corpulento, que rebasaban los 1.65 metros de estatura, y las fuertes marcas en los huesos indican que tuvo una intensa actividad física. Como parte del entierro se localizaron 3 puntas de flecha tipo Cameron, industria lítica que se ubica en sitios históricos del sur de Texas en Estados Unidos y de la Sierra de Tamaulipas. Además de numerosos desechos de talla que refieren al trabajo desarrollado por estos grupos para aprovechar los recursos disponibles a pie de monte en la Sierra Madre Oriental. Este descubrimiento permitirá conocer algunas de las características físicas y parte de la cultura material de esa antigua población nómada. Guionistas de cine y televisión entran en huelga y paralizan la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Mucho ojo, los amantes de las series de televisión. Los escritores de Hollywood detuvieron programas como The Tonight Show starring Jimmy Fallon, que podrían dejar de salir al aire. Esto porque la Asociación de Writers Guild of America, mejor conocida como el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, se declaró en huelga el 1 de mayo. Más de 11.500 guionistas de televisión protestan, debido a que con la era del streaming como Netflix y Disney Plus han mermado las ventas de DVD, causando que los guionistas vean reducidos sus pagos residuales. Las plataformas crean trabajo, pero erosionan las condiciones laborales y salariales del sector. Los estudios explican que están dispuestos a aumentar la remuneración, pero no pueden aceptar las condiciones que estos imponen. Disney está en proceso de despedir a 7,000 empleados y Warner Bros. Discovery ya despidió otros miles. La última huelga del sindicato de guionistas comenzó en 2007 y duró 100 días. Se calcula que costó a la economía de California $2.1 millones. Jimmy Fallon habló sobre esto en la Met Gala. I need my writers. I need them real bad. Yeah, I got no show without my writers. En pleno Día Mundial de la Libertad de Prensa, sube el tono de los reclamos para liberar a Julian Assange. Entre tantos reclamos que hay por este día tan especial.
us, we can't use this day without calling for the freedom of Julian Assange. Activistas irrumpieron la entrevista que le realizaba el columnista del diario The Washington Post, David Ignatius, al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Los manifestantes se subieron al escenario para mostrar pancartas con la leyenda «Libertad para Julian Assange». Discúlpenos, no podíamos aprovechar este día sin pedir la libertad de Julian Assange, dijo la mujer antes de que fuera detenida por la seguridad y se cortara la señal del audio del acto, mientras que el secretario de Estado les pedía a los miembros de seguridad tomárselo con calma. Assange, el fundador de Wikileaks que ayudó a publicar documentos de seguridad filtrados por Bradley Manning en 2010, se enfrenta a varios cargos en Estados Unidos por violar la ley de espionaje. Assange actualmente está encarcelado en el Reino Unido por haber huido de las autoridades y pedir asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, y se enfrenta a un proceso de extradición desde Estados Unidos. Y bueno, a propósito de esto, hoy no se pierdan a las 10 de la noche por la señal 22.1 de Canal 22 se estrena Ítaca. Una película que da cuenta de la campaña que realizó John Shipton para liberar y evitar la extradición de su hijo, el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Bueno, pues ahí está la invitación, no se la pierdan, y con esta recomendación, una muy breve pausa. No se vayan, regresamos. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. The Metropolitan Police have arrested Julian Assange. Su encarcelamiento en una prisión británica de máxima seguridad. La apelación a una orden de extradición. Y la batalla de su familia para liberarlo. They think that people who expose war crimes should go to prison for the rest of their lives. Ítaca. Significant decision made to refuse this extradition of Julian Assange. Cadena con medios públicos. Miércoles, 22 horas. Una disputa entre España y Filipinas. Adiós, patria adorada. Una contienda que destruyó familias y esperanzas. Canción de cuna para el misterio trágico. Primera parte. Dirección, Lav Díaz. Es parte del ser humano. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. Ya viene el Festival del Caribe este 2023, México, y una de sus principales festividades van a ser motivo de celebración. En julio se realizará la 42ª edición del Festival del Caribe y México tendrá una importante presencia. Además, se le dedicará a la fiesta del Día de Muertos. En 1993 se le dedica el festival a México por primera vez. Y aprovechando México, se convoca el primer Congreso Mundial sobre la Muerte. Entonces fue Festival del Caribe dedicado al pueblo de México. En el 2008 se le dedica a los estados caribeños de México. Y ahora, buscando otro acercamiento con México, nos decidimos por una de sus fiestas mayores. El festival se realizará en 20 escenarios dispuestos a presentar música, teatro, danza, narración oral y se realizará el segundo Congreso Mundial sobre la Muerte. Promedio nosotros hemos estimado en los festivales del Caribe
entre 350 y 400 actividades diarias. En algunas de ellas con participación de más de 15.000 personas. Grandes desfiles en la calle, porque es un evento que tiene lugar o ocurre o parte de la concepción del Carnaval de Santiago de Cuba. Estamos pensando que podamos hacer de alguna manera una festividad del muerto en alguno de los camposantos de Santiago de Cuba, tal y como se hace aquí en México los días 1 y 2 de noviembre. El festival reunirá a lo largo de 7 días una importante muestra de la riqueza cultural de la región. Informaron para ustedes Daniel Rodríguez, Baldomero Ochoa y Alberto Aranda. Los bocetos de José Clemente Orozco vuelven a estar juntos después de 40 años. Hoy visitamos el Museo del Palacio de Bellas Artes para reencontrarnos con la obra de José Clemente Orozco. Materiales como bocetos y proyecciones de obra muestran cómo el artista mexicano poco a poco se apoderó de los muros. Nos ayudan a entender sobre todo el proceso creativo de los muralistas y en particular de Orozco, en donde los bocetos juegan un papel primordial. Por muchas razones, principalmente porque es el primer momento en el que el artista materializa las ideas. En total se exhiben 221 dibujos de las 340 piezas que resguarda el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Apoderarse de todos los muros ante proyectos de José Clemente Orozco se exhibe en el contexto del 140 aniversario del natalicio del artista jalisciense y en plenas celebraciones por el primer siglo del muralismo mexicano. Y nos pareció sumamente pertinente hacer una exposición, organizar una exposición desde el Museo Cabañas que pudiera mostrar al público la impresionante colección de bocetos de murales que resguardamos desde 1983. El primer bosquejo del mural Apocalipsis, ubicado en el Templo de Jesús Nazareno. Los primeros trazos del complejo mural en la Biblioteca Pública Gavino Ortiz de Jiquilpan, Michoacán, o los dibujos que se proyectaron para la Sala de los Pasos Perdidos en la Suprema Corte de Justicia son solo algunas de las piezas que se exhiben aquí. El acervo contiene trabajos que realizó Orozco entre 1923 y 1948. La exposición es muy didáctica. La lectura es una lectura totalmente cronológica. Cada mural cuenta con un texto explicativo que da un contexto también sociopolítico del momento y repara brevemente en torno a los bocetos que estamos viendo. Apoderarse de todos los muros ante proyectos de José Clemente Orozco se puede ver en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 30 de julio. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Prepárense para la nueva edición del Festival Internacional de Cine y Comedia, porque aquí no solo las películas corren a 24 cuadros, sino que toda la programación nos hará reír 24 veces por segundo. Mi esposa me puso el cuerno con 3 amantes. Alrededor de 40 títulos de 12 países ofrecerá el Festival Internacional de Cine y Comedia 24 por segundo en su 7ª edición. El festival lo que busca es llevar no solamente la alegría y la diversión, porque no hacemos comedia ligera y no buscamos comedia ligera. Buscamos comedia interesante, comedia negra, comedia creativa, un tipo de comedia diferente para poder llegarle al público que le gusta la comedia y que disfruta del cine de comedia. En esta edición, el reconocimiento a la trayectoria de comedia será para la actriz Mónica Huarte y por primera vez se reconocerá el trabajo de un guionista. En esta edición vamos a homenajear a un guionista extraordinario y vamos a tener es Carlos Cuarón. También se ofrecerán conferencias sobre la inclusión y la comedia. Vamos a tener a Marta Claudia Moreno con Reality Film Festival, que es un festival de Nueva York que ahora está acá, y aquí Qué Bien Parado, que nos van a hablar desde la perspectiva de las personas con y por la discapacidad. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde nos permitimos, no? El burlarnos, reírnos y a partir de eso concientizar. El Cine Tonalá, la Casa del Cine, Cinemanía Loreto, la Facultad del Cine y Cine del World Trade Center serán las sedes del festival. Estamos en pláticas también para poder tener ahí algunos espacios en programación de televisión. Esperemos que pronto se pueda dar para que tengamos también esta parte nacional cubierta, porque no queremos nada más quedarnos en Ciudad de México.
fuera sola, chico. A mí lo que me gusta es la actuación y ve que lo voy a lograr. Este encuentro cinematográfico se llevará a cabo del 17 al 21 de mayo en 5 sedes de la Ciudad de México. Con imágenes de Óscar López y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. Y la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias suma a sus filas a una astrónoma mexicana. Nombran a la doctora Julieta Fierro como miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Este es un gran reconocimiento que la también divulgadora de la ciencia no se esperaba. Pues recibí esa noticia, vi la compu y dije, no, esto no puede ser real. Se lo mandé a uno de mis hermanos y me dijo, sí, es una noticia falsa, tente con cuidado. Pero siguieron llegando los oficios, el hotel, las bienvenidas, el cóctel, no sé qué. Y mi hermano se metió a la página de la academia y me dijo, ahí está tu nombre, en negritas. La Academia Estadounidense de Artes y Ciencias se fundó en 1780 y su objetivo es honrar a los líderes en todos los campos de la actividad humana. De hecho, solo 14 mexicanos han tenido el honor de ingresar, además de personalidades de nivel mundial como Albert Einstein y Charles Darwin. Pues pienso que es sumamente importante porque una mujer científica mexicana reciba este galardón tan notable, pues habla bien de la ciencia en México, de la UNAM, de la cultura, de lo importante que es apoyar a las ciencias básicas, porque pues vale la pena, es parte de las ganas de vivir, saber del universo y sus maravillas. La doctora Julieta Fierro es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Ocupa la silla 25 de la Academia de la Lengua y también se ha dedicado por muchos años a la divulgación de la ciencia. La ciencia es internacional y la astronomía en particular. Además, todos los grandes instrumentos del mundo, pues el James Webb, el Gaia, todos estos grandes instrumentos, pues reclutan grandes mentes del planeta. Así es que siempre ha habido mexicanos trabajando en estos enormes proyectos. Gracias a todo el Canal 22, gracias a quienes lo ven. Y es una fiesta para México, para las instituciones académicas, para la UNAM, para los astrónomos y para la cultura en general, para la astronomía. La ceremonia de ingreso se realizará a finales del mes de septiembre en Cambridge, Massachusetts. Para Noticias 22, José Meléndez. Pues desde aquí un abrazo muy cariñoso a Julieta Fierro, que es una gran divulgadora de la ciencia. No solamente, Toño, es una investigadora, sino que se ha dedicado a hablarnos del universo, pero también de los asuntos más cotidianos con niños, con jóvenes, como su muy divertido libro de las cochinadas. Sí, no, bueno, ¿no? Es el libro, creo que el poner el conocimiento, la ciencia al alcance desde los niños a cualquier persona es una de las grandes virtudes. Además, más de 50 años dedicada a esta gran labor, pues va una gran felicitación a la doctora Julieta Fierro. Pues sí, y además, bueno, pues en un país en el cual tenemos una tradición de investigación astronómica desde tiempos prehispánicos de observación del cielo, de los confines del universo. Y bueno, pues vamos a otro tema que tiene que ver también con cuestiones científicas. El fin de la explotación de recursos podría estar quizá, ojalá, cerca, y esto gracias a una iniciativa cada vez más visible. Y de ello nos habla esta noche Katia León Monterrubio. Recientemente le informamos que, de acuerdo con New Scientist, muchos países han aprobado leyes o reformaron sus constituciones para reconocer los derechos legales de la naturaleza a existir, prosperar y regenerarse. Como señaló la publicación científica, México es una de estas naciones y en estos días tomó una relevante decisión para proteger al medio ambiente y a los ecosistemas de nuestro país. Con 66 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó una reforma a diversos artículos del Código Penal Federal para imponer hasta 16 años de prisión a quien transporte, comercie, distribuya, compre, almacene, resguarde o transforme materias primas forestales o productos forestales maderables de forma ilegal.
El portal news.eseuro.com retomó la noticia y señaló que tanto diputados como estados de la República se pronunciaron a favor del proyecto de reforma que busca actualizar y aumentar las sanciones a quienes realicen conductas en contra de áreas naturales protegidas, zonas vegetales o cambien el uso de suelo forestal. De acuerdo con información del Senado de la República del 29 de abril pasado, la propuesta establece una pena de 6 a 9 meses de prisión y de 100 a 3,000 días de multa a quien tale árboles de manera indebida. Y como Canal 22, al igual que otros medios, documentó recientemente, la actividad ilegal de tala incluso está bajo el control del crimen organizado. Por ello, el Senado aumentó de 3 a 12 años de prisión a los casos en que se empleen armas de fuego u otros medios de violencia. Y si el delito de tala ilegal se lleva a cabo en un área natural protegida, la pena se incrementará 4 años más. El proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Esperemos que, con esta acción, las numerosas áreas naturales amenazadas del país cuenten con una protección efectiva y oportuna, aunque siempre será necesaria la participación activa de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de los ciudadanos individuales. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Y como todos los miércoles, Kimberly Armengol nos espera en Debate 22. Esta noche recibirá a Cristina Maza para hablar sobre el movimiento Me Too y el perfil de los violentadores. No se la pierdan a las 9 de la noche, terminando este espacio informativo. Bueno, pues un tema de enorme actualidad del que hay que seguir platicando, discutiendo, debatiendo, no se lo pierdan. Y nos vamos a una pausita. The Metropolitan Police have arrested Julian Assange. Su encarcelamiento en una prisión británica de máxima seguridad. How was Julian Assange? Psychologically under a lot of stress and pressure. La apelación a una orden de extradición. Is to decide if Assange should be extradited. Y la batalla de su familia para liberarlo. They think that people who expose war crimes should go to prison for the rest of their lives. Ítaca. Significant decision made to refuse this extradition of Julian Assange. Cadena con medios públicos. Miércoles, 22 horas. Not being frightened is a great help. Ante la exposición al sol, es imprescindible cuidar la piel, pero de manera responsable. Anualmente, 200 toneladas de restos de cremas de protección solar llegan a los océanos, de acuerdo con un artículo publicado en la revista científica Applied Sciences. Estos desechos han puesto en peligro la vida marina, como ocurre en la segunda barrera de coral más grande del mundo, ubicada en el Caribe mexicano, debido a la presencia de productos nocivos como la oxibenzona, el octinoxato y los parabenos, contenidos en los bloqueadores solares. Cuando se afecta el coral, afectas a una comunidad de todos los organismos, tanto muchos peces que viven ahí y colindan con los corales. Los corales son lugares de desove para los peces y, entre otros beneficios, protegen a comunidades costeras de inundaciones y tsunamis. Además, contribuyen a la seguridad alimentaria a través de la pesca y, gracias a algunos de los compuestos que generan, se pueden crear medicamentos contra el cáncer. Pero todo ello está en riesgo debido al daño causado por los químicos. Hay que tener conciencia un poco de cuidar nuestro ecosistema, utilizar menos cremas que tengan estos productos que afectan, o si vamos a ir a la playa, no utilizarlos. Preocupados por esta situación, el Instituto de Biotecnología de la UNAM desarrolló un método amigable con el ambiente para protegerse del sol a partir de la protección biotecnológica de melanina, un pigmento que tiene la propiedad de absorber la radiación de los rayos UV. Es un producto natural, 100% idéntico al que producimos nosotros y otros organismos, que se podría utilizar en el mar o en cualquier ambiente, y tendría la ventaja de que no sería contaminante o tóxico. Entonces sería el primer ejemplo de un bloqueador solar natural. Luego de 15 años de trabajo, investigadores encontraron que al mezclar genes en 2 tipos de bacterias a través de técnicas de ingeniería genética, podrían producir melanina a gran escala. Hasta el momento no hemos identificado
exista un límite en este proceso, de tal manera que podríamos llevarlo a la escala de miles de litros y podríamos en principio producir kilos de melanina pura. Sin embargo, aún falta la colaboración de una empresa farmacéutica para que ese bloqueador solar sustentable llegue al mercado y pueda usarse sin afectar al medio ambiente. Hoy nos reencontramos con uno de los grandes maestros de la plástica gracias al acervo de Canal 22. Soy Fernando Botero, pintor y escultor colombiano, nacido en Medellín. Es quizá el colombiano más universal. Su estilo figurativo hasta tiene nombre oficial, es el boterismo. Tanto en pintura como en escultura, realiza figuras más robustas y gruesas de lo habitual. La verdad es que las mujeres es el tema más bello de la pintura, digamos el tema obligado de la pintura. Yo diría que el 80% de los cuadros importantes representan mujeres. Y para un pintor, pues la mujer es una cosa llena de poesía, llena de plasticidad. No es como la gente piensa que a mí me interesa la gordura en las mujeres o cosas de esas, no, en absoluto, no. Yo soy un pintor de los volúmenes, porque hago lo mismo con cualquier tema. Botero es hoy uno de los artistas más cotizados de la actualidad. Su obra abarca temas como la vida cotidiana en Colombia, referencias históricas artísticas y abusos de poder. Todo unificado por sus figuras exageradamente rotundas. El éxito es importante. Bueno, primero que todo, para los que no tuvimos papá rico es importantísimo, porque uno tiene que vivir de algo. Eso para empezar. Pero por otra parte, trabajar en el vacío, sin ningún reconocimiento, pues es una situación desagradable. Entonces uno tiene que pensar que esas obras las va a ver alguien. Tras 7 décadas de carrera artística, Botero se ha consagrado como el artista vivo más reconocido del mundo, el más publicado, con mayor número de exhibiciones institucionales y en museos. Lo único que existe es el cuadro y uno pasa horas de pie delante de la tela pintando sin sentir ningún cansancio. Eso siempre me llama la atención. Yo, por ejemplo, voy a una comida y me dejan por ahí parado 1 hora y quedo rendido. En cambio, yo paso 8 o 9 horas al día de pie frente a mi cuadro y no siento el menor cansancio. Las obras de Botero son una crítica a la obsesión de la sociedad moderna por el consumo y la riqueza. Noticias 22, José Antonio Hernández. Pues un gran artista que está vigente, que por fortuna está vivo, pero bueno, que ha marcado toda una generación de artistas y que además todo lo que hace tiene una razón, un trasfondo, no nada más es estos personajes con grandes volúmenes. Efectivamente, porque él es un gran conocedor de la historia del arte y de hecho una de las vertientes importantes de su trabajo son homenajes a artistas de todos los tiempos, haciendo reinterpretaciones a través de su ojo único de piezas de Goya, por ejemplo, de artistas de Flandes, de artistas europeos de diversas épocas. Y bueno, pues eso nos habla mucho de la riqueza visual que tiene este artista, que bueno, pues en México ha sido presentado, por ejemplo, sus esculturas en muy diversas ocasiones y pues muy querido por el público. Y con una colección privada de arte impresionante. Sí, además. Pero bueno, pues a pocas semanas del mes del orgullo gay, el Centro Cultural Javier Villaurrutia celebra la diversidad. Para celebrar a las infancias y rumbo a la marcha del orgullo LGBTIQ+, el Centro Cultural Javier Villaurrutia organizó el Festival Drag. Largas filas afuera del recinto fueron la prueba del interés del público por este tipo de espectáculos que promueven el respeto y la tolerancia por la diversidad en la sociedad a través de la literatura. Hoy tenemos en el marco justamente de Días y Niños a Cuentacuentos Drag, que finalmente es un performance, es una actividad cultural, justamente para sensibilizar sobre la inclusión y la diversidad desde pequeños. Tenemos muy poco en el estar viendo este tipo de arte que hacen las dragas y pues bueno, fue una manera de darle una sorpresa a mi hija que va a ver a Hidden Mistake el día de hoy.
Alrededor de 250 personas se dieron cita en el Centro Cultural para escuchar a personajes que integran el colectivo Drag Story Hour, como Lisa Sansusi, Hidenita Mistake, Joss y Alcatraz. Niños, niñas y adultos de todas las edades se divirtieron con canciones populares e infantiles, chistes, personificaciones y bailes. Bueno, yo soy Jos, vengo representando a Drag Story Hour, Ciudad de México. Traemos un mensaje de amor, traemos un show divertido, entretenido, totalmente pensado para las infancias, para que tengan una opción más de entretenimiento. Las actividades de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se pueden conocer en su página oficial y a través de sus redes sociales. Noticias 22, Karen Rivera. La libertad creativa y el transitar de Guillermo Arreola encuentran un espacio en Casa Lam. Personalmente, en pintura nunca trabajo con esbozos. Voy directamente con la pintura. El mismo instrumento, puede ser espátula, puede ser pincel. Me va de alguna manera como dando dirección, ¿no? Guillermo Arreola desde hace algunos años cambió su residencia a Querétaro. Este cambio se refleja de alguna manera en la obra que actualmente presenta en Casa Lam. Pues fue pensada después de hacer un recuento de lo que había estado produciendo, viviendo en mi nuevo lugar de residencia, que es Querétaro, y trataba yo de encontrar una coherencia en relación a lo que esas piezas interpretaban o mostraban o exhibían. Incluso a veces para uno mismo puedes pasar mucho tiempo y das por terminado y lo dejas, no sé, un mes, 2 meses, regresas y resulta que te está diciendo otras cosas. Provincia Purgatorio, título de la muestra, refleja la libertad que tiene Arreola para transitar de una corriente a otra. Yo creo que no hay que casarse con categorizaciones que casi siempre las expresan o las colocan o las determinan los demás. Y por el contrario, creo que una de las claves para el libre ejercicio o la libertad en lo creativo, pues es no prohibirse una forma. Noticias 22, Alberto Aranda. Y hoy evocamos a la fotógrafa Mariana Jampolsky a 21 años de su partida. Mariana Jampolsky fue una de las primeras mujeres en formar parte del taller de gráfica popular. Su pasión por la fotografía la descubrió al capturar imágenes para un libro. Esa experiencia la llevó a estudiar en la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM como discípula de Lola Álvarez Bravo, de quien aprendió a hacer retratos. Sus fotografías son el testimonio de sus andares por los rincones de México durante 3 décadas. Con sus cámaras, Mariana captó la vida cotidiana, las festividades patronales, religiosas y familiares de los pueblos mexicanos, así como la inocencia y la sensibilidad de los niños, las mujeres y los hombres a través de sus retratos. También, la naturaleza, la comida y la arquitectura fueron tema central de su obra. Mariana fue grabadora, curadora, coleccionista, fotógrafa y editora. A 21 años de su fallecimiento, recordamos a la creadora mexicana, cuya obra fue reconocida como Patrimonio Documental de México por la UNESCO. Bueno, y además con una formación artística, Mariana Jampolsky, muy completa, porque ella se acercó a las artes plásticas, al grabado, desde muy joven, y su atracción por la cultura mexicana tuvo que ver mucho quizá con su origen extranjero, Toño, por venir de los Estados Unidos, por haber vivido allá y conocer las fiestas patronales mexicanas, conocer nuestras imágenes tan particulares, además en un momento cuando ella llega, una efervescencia cultural de artistas plásticos,
plásticos, de gente que estaba creando cosas muy novedosas en ese México posterior a la revolución. Bueno, pues le dio una visión completamente distinta del mundo de la imagen. Sí, en la plena efervescencia y además con una óptica y una visión única que en las fotografías se ve reflejado, una gran fotógrafa y una gran artista. Efectivamente. Y bueno, pues ahora les comentamos que hablando de cuestiones artísticas, esto les va a llamar la atención porque comprar arte podría ser una muy buena inversión en estos tiempos. Andrea Zapata, quien es directora y cofundadora de Cubic, nos explica por qué. De acuerdo con un reporte publicado por Art Basel y UBS, el año pasado el mercado del arte global movió más de 67 mil millones de dólares, logrando así su segundo mejor resultado histórico desde 2014. Este hecho demuestra que en tiempos de crisis económica, el mercado del arte resulta bastante atractivo para realizar inversiones. Los financieros te recomiendan invertir entre un 11 y un 50% de tu portafolio en arte. ¿Por qué? Porque el arte se mueve por variables diferentes a las que conocemos. Se mueve por oferta y demanda. Independiente a lo que esté pasando en la economía, el arte funciona como un activo refugio. El mundo del coleccionismo no es ajeno a las dinámicas del resto de la sociedad. Allí también existen ciertas élites. Se estima que solo hay en todo el planeta cerca de 10,000 personas consideradas coleccionistas de arte blue chip. Es decir, son aquellos millonarios con la liquidez suficiente para hacer grandes inversiones en obras de artistas consagrados. El 80% del arte está en bodegas y esto es porque muchas veces, mucho es por los museos que pues no tienen suficientes paredes, pero muchísimas personas invierten en arte, los tienen guardados en bodegas y no se exhiben hasta que se van a vender otra vez. Recientemente ha comenzado a popularizarse una nueva forma de coleccionismo colectivo que busca algo así como la democratización de las inversiones en arte. No se necesita ser un magnate para adquirir una obra de Andy Warhol o Banksy, aunque sea solo una mínima fracción. Cubic es una empresa mexicana que busca crear oportunidades dentro de este mundo al fraccionar una pieza de arte física y de lujo. Literalmente, la obra es seccionada a partir de una cuadrícula y las pequeñas fracciones resultantes pueden ser adquiridas por cualquier persona. Entonces tú puedes comprar desde 4 pedacitos de un Banksy. Esa pieza nosotros la vamos a vender en 2 o 3 años y les vamos a devolver el rendimiento que tuvieron las personas, ¿no? Directamente proporcional a lo que hayan invertido. La primera obra adquirida por Cubic y cuyos derechos se dio a cada uno de sus inversionistas fue un Andy Warhol fraccionado en 900 piezas. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Una breve pausa, mucha más información al regresar del corte. No se vaya, que aquí seguimos con toda la información. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. El círculo de amigos cercanos al ensayista nos narra qué hay detrás de la obra de Monsiváis para considerarlo como el padre de la crónica moderna. Él es de los pocos que logra juntar como esta mirada histórica, la mirada sobre la cultura y la literatura y el sesgo político. Su memoria es mejor que cualquier catálogo. Los gatos catedráticos de Monsiváis, 85 natalicio de Carlos Monsiváis, jueves, 18 horas.
Un documental que aborda los contextos geopolíticos que durante el siglo XIX, tanto en Europa como en América, desenlazaron en la intervención francesa en México. Se está negociando en los años de 59 y 60 el pago de la deuda. El conocimiento del terreno, principalmente de Puebla, de la ciudad, y cómo se podría defender la ciudad o organizarse una tenaz defensa. Los libres no reconocen rivales. A 160 años de la Batalla de Puebla, conmemoración de la heroica Batalla de Puebla, viernes 18 horas. ¿Cómo es el clásico agresor que fue señalado en el Me Too? Hoy vamos a hablar con una autora que hizo una carta para hacer el perfil de cómo es este agresor. Muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta de que lo son. Los esperamos hoy a las 9 en Debate 22. Hoy, 21 horas. Instantes felices y también amargos de Frida Kahlo se podrán apreciar a través de una propuesta fotográfica. Óscar Cortés nos tiene toda la información. Por primera vez se exhibirá en la zona nórdica una exposición fotográfica sobre la pintora mexicana Frida Kahlo. A partir de mañana, el Centro Cultural Stadsteatern en Suecia exhibirá más de 240 imágenes que ofrecerán un recorrido por la vida de la pintora mexicana a través de la exposición titulada Frida Kahlo, sus fotos, que fue curada en el año 2009 por Pablo Ortiz Monasterio. Estas imágenes forman parte de las 6.500 que fueron descubiertas en el baño de la Casa Azul en el año 2003 y debido a su trascendencia, este recinto montó por primera vez esta exposición en el año 2009 y desde entonces ha sido visitada por más de 1 millón de visitantes en 20 ciudades. La exhibición está dividida en 6 ejes temáticos: los orígenes, la Casa Azul, política, revoluciones y Diego, su cuerpo roto, los amores de Frida y fotografía. La extinción del oficio de la fotografía y la manera tradicional de captar momentos es el eje central de la más reciente novela de David Martín del Campo. Con una curiosa mezcla de realidad y ficción, el escritor David Martín del Campo presenta su libro Ahí viene el lobo. Se trata de las vivencias de un joven fotógrafo inmigrante alemán llamado Axel Moritz, que llega a los 22 años a nuestro país. Con su cámara siempre a cuestas, Axel desarrolla una carrera que se verá sometida a una crisis. Es una novela de una crisis que sufre el fotógrafo en el año 2003, cuando la Kodak dice: vamos a cerrar nuestra planta de Rochester, ya no vamos a hacer película, ya no vamos a hacer papel fotográfico, se acabó la fotografía, vencidos por la tecnología del megapíxel. Y Axel dice: ¿qué es eso del megapíxel? Yo tengo 7 cámaras en casa y ¿qué voy a hacer con mi vida? Y entonces la novela de alguna manera narra la extinción del oficio de la fotografía. El personaje parece nutrirse un poco de las vivencias de su creador, quien estudió fotografía, pero optó por el periodismo en el diario 1+1. El ficcional Alex Moritz es, al igual que el escritor, cercano a protagonistas de la fotografía mexicana. Es de alguna manera primo de Walter Reuter, primo de Rodrigo Moya, primo de Pedro Valtierra, de Héctor García, es como de esas generaciones intermedias y se anda moviendo por la vida y además es el fotógrafo de los presidentes, es fotógrafo del presidente López Mateos, de Ruiz Cortines, de todos ellos, ¿no? Y entonces él hace un viaje, la novela es como una especie de road picture, road novel, ¿no? Donde hay un periplo a lo largo del país donde él va presentando un ejercicio de reflexión sobre la fotografía. El personaje central de la novela resulta también discípulo de una famosa documentalista alemana. Él se formó con Leni Riefenstahl, la famosa documentalista alemana de el documental que conocemos de Berlín, la Olimpiada de 36, y entonces él
con Lenny aprende fotografía. Él tiene 14, 15 años y es el asistente, el office boy de que ve, tráeme, ¿no? Y entonces él aprende y después llega a México sabiendo fotografía y es al oficio que se va a dedicar por su conocimiento. Y la novela comienza con eso, con la despedida de Lenny. Ahí viene el lobo. Aparece en el Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Víctor Gaspar. Atractiva esta novela, esta narración. Y bueno, esto es una especie de fanservice. Resulta que Eric Rivera va a celebrar el Día de Star Wars por todo lo alto con una nueva exposición en la Casa de Cultura de la Universidad de la Comunicación. Desde el lanzamiento de su primera entrega en 1977, Star Wars se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural que pareciera llegar a cualquier rincón del planeta. El artista plástico Eric Rivera, también conocido como El Niño Terrible, es una de las miles de personas que han sido marcadas por la saga espacial. Cuando no alcanzabas o no tenías los muñequitos que salían, ¿no?, de Star Wars, yo lo que hacía era dibujarlos, ¿no? Dibujarlos y a veces recortarlos y jugarlos. Entonces ahora se ha convertido precisamente en una serie, toda una serie sobre mi obra. Como la misma serie o la misma saga no tiene fin, ¿no? Yo podría seguir pintando y boceteando personajes de Star Wars, ¿no? Desde hace años, el pintor comenzó a desarrollar una serie sobre Star Wars centrada en la trilogía original. Con el tiempo, esta se ha ido ampliando para abarcar las producciones más recientes de este universo. Una selección de estas obras conforma la exposición Tributo a una galaxia muy muy lejana, realizada en complicidad con estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes de la Universidad de la Comunicación. La muestra cautivará a los fans, pero también ofrecerá algunos guiños a quienes gustan de la pintura y la historia del arte. La historia del cuadro de Luke Skywalker es el elegido, lo cual más o menos sería como Jesucristo, ¿no? O Darth Vader sale de un retablo medieval, ¿no? O la princesa Leia estará retratada como una especie de virgen que vence al lagarto, que es Jabba the Hutt, ¿no? De hecho, el Mandalorian es una historia muy parecida a San Cristóbal, o este cuadro de Mandalorian está inspirado en el San Cristóbal del Bosco. La exposición pictórica Tributo a una galaxia muy muy lejana se inaugurará mañana 4 de mayo, día de celebración dedicado a la franquicia, a las 7 de la noche en Casa UC, espacio cultural de la Universidad de la Comunicación, ubicado en Avenida México número 200 en la colonia Hipódromo. La muestra estará allí tentativamente hasta el 16 de mayo. Acá los esperamos, que la fuerza los acompañe. This is the way. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y nos despedimos, Toño, con un artistazo, ¿no? Sí, con un artistazo, James Brown, justo hoy a 90 años de su nacimiento. Efectivamente, pues un músico que tiene un origen muy humilde, que está en cárceles, en reformatorios, que pues ahí con la ley no se llevaba muy bien de pronto, pero esto le valió encontrarse con un personaje que lo ayuda y lo impulsa, ve su talento, lo ayuda a dedicarse a la música y además él rompe con este sonido que ya se estaba volviendo un tanto tedioso del Motown, le mete el funk, le mete toda la potencia del funk y cambia completamente la historia de la música. Lo vamos a recordar con pues su gran éxito, ¿no? Un gran éxito. I Got You, I Feel You. Disfrútenlo y nos vemos mañana. Buenas noches.